Bueno, aquí estamos nuevamente dándole gracias al Señor por darnos la oportunidad de semana tras semana poder llegar a sus hogares y sembrar una semilla. La palabra de Dios es una semilla que dará fruto al 100 por 1. Yo te invito a que ahí donde estás le digas al Espíritu Santo que abra tus oídos para que podamos escuchar esta palabra, para que podamos atesorarla y para que pueda hacer efecto en nuestras vidas. Haz preparativos para en los próximos minutos romper con cualquier distracción y que el Señor pueda hablar a tu vida en este tiempo. Las semanas anteriores hemos venido hablando sobre un tema, una serie que hemos titulado La Iglesia que prevalecerá. Estamos creyendo que en estos tiempos Dios está levantando una iglesia poderosa, una iglesia que va a prevalecer contra todas circunstancias negativas. Y en esa serie compartíamos unos cuantos puntos que solamente te lo voy a mencionar por cuestión de tiempo. Y si deseas investigar un poco más al respecto, te invito a ver los mensajes de las semanas anteriores. Pero hablábamos de que una de las cualidades que esta iglesia tendría para prevalecer en estos tiempos es una iglesia que es movida a la misericordia. Número 1. Número 2, una iglesia entregada al servicio a los demás. Número 3, una iglesia que es proactiva y no reactiva. Y esta parte es importante, la mencionábamos la semana pasada, una iglesia que no se guía por las noticias allá afuera o por lo que digan los gobernantes, sino que tiene una dirección de parte de Dios en cuanto a cómo debe proceder para algunas cosas. Esto es sin irrespetar las órdenes de las autoridades. Número 4, una iglesia creativa. Y me agrada saber que muchos en mi congregación o en la congregación que pastoreo tomaron esta palabra y están dando rienda suelta a la creatividad que el Señor ha puesto en ellos. Y Dios lo está llamando y lo está motivando a emprender nuevas cosas en estos tiempos. Y yo creo que el Señor se va a glorificar en cada uno de ellos y en todo aquel que tome esta palabra y use esta oportunidad para, en vez de quejarse por lo que está aconteciendo, ver en qué el Señor va a hacer o cómo el Señor hará las cosas obrar para bien. Porque la palabra dice que a los que aman a Dios, y todos ustedes aman a Dios, todas las cosas, incluyendo esta que estamos viviendo, la va a hacer obrar para bien. Lo que necesitamos es preguntarle a Dios: Señor, ¿qué tú quieres sacar de todo esto? ¿Qué ventaja tú quieres sacar de todo esto? Y alinearnos con su voluntad. La quinta cualidad que debe tener esta iglesia que va a prevalecer es una iglesia que entiende el valor del cuerpo. Somos un cuerpo. No es un solo ministerio, somos la iglesia de Jesucristo. Varios ministerios trabajando en conjunto con una sola intención, entendiendo de que hay un solo Dios. Amén, que hay un solo reino, hay un solo Padre, hay un solo Hijo y un solo Espíritu Santo que nos une. Y todos debemos unirnos por la causa de lo que mueve el corazón de Dios. Así que la iglesia que entiende esto es una iglesia capacitada para enfrentar todo lo que venga. Y quiero terminar con dos puntos más, o dos cosas que yo considero importantes para que la iglesia prevalezca en estos tiempos de crisis. Y número 6, comenzamos en el día de hoy. Una de las cualidades que tendrá esta iglesia que va a prevalecer, amén, es una iglesia que es entendida en los tiempos. Como iglesia necesitamos entender los tiempos que estamos viviendo. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Romanos, el capítulo 13, el versículo 1 hasta el versículo 6. Y después vamos a saltar al versículo 11. La iglesia necesita entender los tiempos que estamos viviendo y cómo estos tiempos se alinean a la profecía o a la palabra profética que sale de la boca de Dios. Necesitamos entender eso con toda claridad. Mire lo que dice aquí Romanos, el capítulo 13, versículo 1. Dice: sométase toda persona. Esto incluye a los ministros,
a los miembros de iglesia, a los líderes de iglesia. Amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, Dios las ha establecido. De modo que quienes se oponen a la autoridad o a lo establecido por Dios, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. A lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, de las autoridades. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, nuevamente dice. Vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Y esta parte quiero que usted la entienda y vamos a leerla nuevamente. Dicen, por lo cual es necesario estarle sujetos a las autoridades, no solamente por la razón del castigo, o sea, no por temor al castigo, no por lo que nos puedan hacer, sino también por causa de la conciencia. Cuando usted se rige por una conciencia dirigida por el Espíritu Santo, dirigida por la palabra de Dios, esa conciencia supera cualquier ley que los gobernantes puedan poner aquí en la tierra. Amén, porque nos exige más que lo que ellos nos puedan exigir. Y mire lo que dice el versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Mire esto, ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Por eso necesitamos conocer el tiempo. La iglesia necesita conocer el tiempo que estamos viviendo. Y sabemos que como Satanás, el enemigo, le queda poco tiempo, él va a usar muchas artimañas, muchas estrategias, amén, para desviar a muchos. Pero la iglesia que entiende por qué fue establecida por Dios en este lugar y el tiempo que estamos viviendo, no va a sufrir ningún daño. Amén. Y sabrá prevalecer en estos tiempos. Por eso es que en los pasajes, en los mensajes anteriores, yo les vivo recalcando a ustedes acerca de la importancia de conocer muy bien y pedirle revelación a Dios acerca de lo que está escrito en Mateo, el capítulo 24. Habla de los tiempos finales y ahí da 5 factores que nos dan claridad acerca de los acontecimientos de estos tiempos finales. Uno es guerras y rumores de guerras. El número 2, pestes y hambres y terremotos. 3, seremos aborrecidos por su nombre. 4, falsos profetas. El número 5, establece que en estos tiempos finales el amor se enfriará entre muchos. Amén. Son cosas esenciales que como iglesia necesitamos entender para poder entender los tiempos que estamos viviendo. Esto es importantísimo. La semana pasada yo decía del cuidado que tenemos que tener cuando escuchamos una noticia, cuando escuchamos una orden de un gobernante y cómo necesitamos discernir por medio del Espíritu Santo lo que se está planeando. Y el día viernes, si no me equivoco, nuestro presidente Donald Trump tomó una decisión y hizo un aviso público declarando a las iglesias como parte de los organismos esenciales para el funcionamiento de este país. Esta decisión fue aplaudida por muchos
pero también fue criticada, amén, por otros. Y hasta el día de hoy es un debate que se lleva en muchos lugares. Muchos están en contra, muchos están al favor. Ahora, es importante que entendamos esto. Lo primero que necesitamos entender es que no importa cuál es o cuál haya sido la motivación para que el presidente tomara esta decisión. No importa lo que haya estado por detrás empujando a esta decisión. Lo importante es entender de que sí es una decisión que beneficia la iglesia. Amén. Nos beneficia a todos como iglesia. Amén. Pero lo segundo que usted necesita entender es que no necesitamos la aprobación de un presidente, con todo el respeto a las autoridades. No necesitamos la aprobación de un gobernante, amén, que diga que somos esenciales. Ya la iglesia ha entendido hace tiempo que fuimos establecidos en esta tierra, amén, porque somos esenciales para lo que Dios va a hacer en medio nuestro. La iglesia no depende de la aprobación de nadie, amén, solamente de Dios. Y hemos entendido que ya hace mucho tiempo somos esenciales. Independientemente de que nos permitieran reunirnos o no, la iglesia es un factor determinante para lo que Dios va a hacer en estos tiempos. Mire lo que dice Mateo, el capítulo 16. Amén. Usted y yo fuimos establecidos por Dios. No nos estableció el presidente Trump. Con mucho respeto, agradecemos el gesto que está haciendo, ¿verdad? Pero Él no nos estableció Dios para un propósito mayor. Mire lo que dice Mateo, el capítulo 13, quizás su versión sea un poquito diferente. Esta es la versión del lenguaje actual. Mateo 5, el capítulo 13. El versículo 13 dice, el capítulo 5, versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra, refiriéndose a la iglesia, refiriéndose a usted y a mí. Somos la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada la tierra? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Amén. La preocupación de la iglesia no debería de ser discutir estos temas políticos, amén, sino que discernir y entender que nuestra preocupación es seguir siendo la sal de la tierra, que no perdamos el sabor que fuimos llamados a tener, porque si perdemos el sabor que fuimos llamados a tener como iglesia, entonces sí le damos derecho a todo el mundo, a todos los hombres, a que nos pisoteen, a que nos tiren como basura, porque no servimos para nada. Pero siempre y cuando la iglesia mantenga su sabor, siempre y cuando usted y yo mantengamos ese sabor que el Espíritu Santo nos ha dado para ser sal de la tierra, seguiremos siendo un organismo esencial en tiempos como este. Seguiremos siendo esenciales para lo que Dios va a hacer en medio nuestro. Mire lo que dice el versículo 14. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Versículo 15. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino que sobre un candelero, así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre la luz de ustedes, la luz de la iglesia, la luz de los ministros, la luz de los miembros, la luz de los líderes, la luz de la iglesia de Jesucristo. Así alumbre vuestra luz. Amén. Delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Cuando la gente vea a esta iglesia que he venido mencionando por unas cuantas semanas, una iglesia que es dada a misericordia, una iglesia que es dada a las obras sociales, una iglesia que manifiesta el amor de Dios, a la gente no le va a quedar otra cosa que entender que somos esenciales para un cambio positivo, amén, en toda esta situación que estamos viviendo. Así que, iglesia, necesitamos entender que usted y yo somos esenciales y somos prescindibles para lo que Dios va a hacer en estos tiempos. Ahora, esto en ninguna manera
es restarle valor a lo que el presidente, a la decisión que el presidente ha tomado de declarar las iglesias esenciales. Gloria a Dios por eso. Yo alabo al Señor por eso. Aplaudo esa iniciativa. Sin embargo, amén, sin restarle importancia a esto, entendemos que ya éramos esenciales, aunque Él no lo declarara públicamente. Pero, amén, lo que sí necesitamos entender es que cada pastor, cada ministro, tiene una responsabilidad con Dios primeramente, o ante Dios primeramente, y luego ante las autoridades. Pero ante Dios primeramente, y tenemos una responsabilidad de cuidar nuestro rebaño, de cuidar nuestra gente, de pedir dirección al Espíritu Santo acerca de lo que debemos hacer, acerca de las medidas que debemos de tomar. Amén. Necesitamos ser responsables con Dios primeramente y después con nuestras iglesias. No porque el gobierno nos diga que nos vamos a reunir, y respeto la decisión de cada pastor, pero yo considero que lo prudente es pedir dirección al Espíritu Santo y hacer los preparativos necesarios en lo concerniente a nuestra iglesia. Le estoy hablando a la iglesia Maranatha, New York. Le estoy hablando a ustedes en lo concerniente a nuestra iglesia. Nosotros estamos haciendo algunas reuniones por Zoom, de modo virtual, la comenzamos a hacer. De hecho, la semana pasada comenzamos con algunas reuniones acerca de la estrategia que vamos a usar para cuando nos reincorporemos al edificio donde funcionamos como iglesia. Y en estas reuniones lo que estamos tratando de establecer y de plantear son las medidas que vamos a tomar responsablemente para tener cuidado de nuestra gente una vez logremos reunirnos juntos aquí en el edificio. Amén. Pero tenemos que hacerlo de una manera responsable. No porque el presidente haya dicho que somos esenciales y nos podemos reunir, ahora asumimos de que este domingo, por ejemplo, ya vamos a tener un servicio donde todo el mundo viene, nos abrazamos, nos besamos, como que si nada está aconteciendo. No, tenemos que ser cautelosos, tenemos que ser cuidadosos. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo para saber cómo actuar. Esto no significa que tenemos miedo, esto no significa que vamos a actuar con temor. A los líderes de la iglesia yo les dije, mire, nosotros nos vamos a reunir eventualmente. La pregunta no es si usted está de acuerdo para reunirnos o no. La pregunta es cómo vamos a hacer para reunirnos de una manera responsable. Y creo que es clave en todo esto. ¿Por qué? Porque yo creo que la iglesia, con todo el respeto a los gobernantes, pero somos gente pensante, y digo esto con toda humildad, somos gente pensante porque tenemos la mente de Cristo. Somos la representación de la mente de Cristo. Las decisiones que tomamos no las tomamos a la ligera, sino que somos guiados por el Espíritu Santo que saca del tesoro de la mente de Cristo para nosotros. Así que con respecto a esto quiero dejar claro, amén, que como iglesia, amén, estamos de acuerdo en seguir reuniéndonos eventualmente, pero lo vamos a hacer de una manera muy organizada, muy responsable. Amén, entendiendo que independientemente de que nos reunamos en un lugar físico, seguimos siendo la iglesia. Seguimos siendo la iglesia. Y somos esenciales hoy más que nunca. Eso necesita tenerlo claro. Necesitamos tener eso muy, muy, muy claro. Ahora sí. Pero es muy importante, amén, que no nos descuidemos. Independientemente de que usted se reúna en un sitio físico como iglesia o hagamos estas reuniones que estamos teniendo, hoy más que nunca la iglesia necesita estar conectada con Dios primeramente. Amén. Los hermanos necesitan estar conectados con Dios, segundo con su iglesia y luego con todos sus hermanos. No es tiempo para descuidarnos. No es tiempo para desviar la atención, para distraernos en otras cosas, para dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Si la alternativa a congregarnos en este momento es conectarnos a través de Facebook, entonces usted debería estar conectado en Facebook cada vez que citamos a la iglesia a conectarse en Facebook,
para que Dios hable en nuestra vida, para que podamos mantener esa coinonía, esa armonía como iglesia. Así que en estos tiempos no es tiempo de descuidarnos, es tiempo de seguir siendo la iglesia. ¿Cómo seguimos siendo la iglesia? Conectándonos en este momento. Cuando podamos reunirnos en el edificio, nos reunimos en el edificio. Pero me llama la atención y quiero dejar esto, tirar esta misa suelta a mi congregación. Estamos alcanzando gente en otros lugares, gente que necesariamente no son miembros de esta iglesia. Estamos llegando a mucha gente por este medio. Estamos llegando a otros países por este medio. Estamos llegando a otros estados por este medio. Y doy gloria a Dios por eso. Pero para mí, si hay algo importante, es que cada uno de los miembros de la iglesia que pastoreo se conecte. Amén. Porque por ustedes es que me va a pedir cuenta el Señor. Amén. Por ustedes, por cada uno de ustedes. Y para mí es preocupante cuando veo que pasa una semana, 2 semanas, que algunos de ustedes no se conectan. Así que traten de facilitarme el trabajo. Amén. Y conéctese con nosotros. Sea activo ahora mismo. Agréguele a esta palabra que estoy compartiendo. Quizás el Espíritu Santo, ahí donde usted está, le trae una revelación que puede añadir a lo que yo estoy compartiendo. Usted deje su comentario y bendiga a otros con lo que el Espíritu Santo le está impartiendo. Entendamos esto. El enemigo es astuto. La semana pasada hablábamos acerca de la palabra que el Señor nos dio para estos tiempos, que nosotros aprendamos a ser astutos como la serpiente. Amén. Astutos como la serpiente, pero mansos como corderos o como ovejas. Pero el enemigo es muy astuto. Amén. Y si no tenemos cuidado, muy fácilmente podría agarrar este mover de donde la iglesia de forma de ley se le dio la libertad para que se reuniera nuevamente. El enemigo podría usar esto para si hay un brote de este virus nuevamente, para culpar a la iglesia como responsable de que hubo un nuevo brote y es a causa de la iglesia. No van a culpar a las barras, no van a culpar a los nightclubs, no van a culpar a las otras entidades. Te garantizo que si van a buscar culpar a alguien, la culpabilidad va a caer sobre la iglesia. Amén. Así que necesitamos ser entendidos y tomar todas las medidas necesarias para que sigamos prevaleciendo y no caigamos en la estrategia del enemigo. Y teniendo eso en cuenta o teniendo eso en mente, me lleva al próximo punto del cual quiero compartirles en el día de hoy. Y creo que esto resume todo lo que hemos hablado en mensajes anteriores. Lo dejé de último porque quería darle cierto énfasis a esto. La séptima cosa o la séptima cualidad que esta iglesia necesita tener para ser una iglesia que prevalece en estos tiempos es ser una iglesia dependiente del Espíritu Santo. La iglesia que va a prevalecer en estos tiempos necesita ser una iglesia dependiente del Espíritu Santo. Es importante. Amén. Así como cantábamos en esta mañana, cuando no sé qué hacer, cuando no sé qué decir, las palabras tú me das. Cuando no sé qué hablar, Señor, tú me das las palabras necesarias. Cuando no sé qué hacer, tú me dices qué hacer. El Espíritu Santo quiere guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo fue dado a la iglesia para tiempos como este. Y creo que la llenura del Espíritu Santo, depender del Espíritu Santo, nos da claridad acerca de todo lo que hemos hablado en semanas anteriores. Nos da claridad acerca de cosas aún que son ocultas. Pero si tenemos al Espíritu Santo, tenemos la garantía, amén, de que seremos victoriosos. Mire lo que dice Isaías, el capítulo 59, el versículo 19. Isaías 59, el versículo 19. Dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová plantará bandera contra él. Vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová plantará bandera contra él. Esto es poderoso. Amén, porque está estableciendo de que es un hecho que el enemigo se va a levantar contra la iglesia. Es un hecho
que el enemigo se va a levantar contra ti. Yo no te puedo prometer lo contrario, te estaría mintiendo. Es un hecho que el enemigo se va a levantar contra mí, pero aunque se levante como río, dice la palabra de Dios, mas el Espíritu de Jehová plantará bandera contra él. Mas el Espíritu de Jehová plantará bandera contra él. Yo te invito a que cada vez que te sientas que estás pasando por una situación difícil, una situación engorrosa, una tribulación, que tú sabes que el enemigo tiene sus manos metidas tras de eso, comienzas a declarar esta palabra: Señor, gracias, porque aunque el enemigo se levanta contra mí como corriente, el Espíritu de Jehová plantará bandera de victoria contra él. El Espíritu de Jehová plantará bandera que me dará la victoria en medio de esa circunstancia. Iglesia, necesitamos entender esto. El Espíritu Santo del Señor nos fue dado para tiempos como este, para que seamos victoriosos. Así que no podemos hacer nada sin la presencia del Espíritu Santo. No te apresures a tomar una decisión sin primero consultarle al Espíritu Santo. Yo como pastor, los líderes, como líder de esta iglesia, no hagamos absolutamente nada sin primero preguntarle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿qué tú deseas hacer? Espíritu Santo, ¿cómo tú deseas que yo lo haga? Espíritu Santo, reconozco que sin ti nada soy. Espíritu Santo, necesito tu ayuda para este tiempo, para esta circunstancia, pero sé que contigo saldré de esta situación más que vencedor, saldré victorioso. Aleluya. Mire lo que dice Hechos, el capítulo 1, el versículo 8. Creo que todos hemos leído este pasaje bíblico. Si usted conoce al Señor, de seguro ya usted ha escuchado este pasaje bíblico. Hechos, el capítulo 1, el versículo 8. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si hay algo que podemos experimentar en estos últimos tiempos, es la capacidad que está teniendo la iglesia de predicar este evangelio hasta los confines de la tierra. En el lugar más remoto, donde usted menos cree que pueda haber señal de comunicación, cualquier persona tiene un celular y ahí puede conectarse con esta palabra. Así que ahora más que nunca estamos siendo efectivos en llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. Amén. Hasta el último lugar de la tierra estamos llevando esta palabra. Pero también es necesario entender que por mucho tiempo, por muchos años, hemos limitado la operación del Espíritu Santo a una experiencia emotiva, a una emoción, a que se nos paren los pelos, a que nos impongan las manos y caigamos en el piso al hablar en nuevas lenguas. Y digo limitar porque aunque entiendo y estoy convencido de que esto es una operación genuina del Espíritu Santo, aunque muchos la han falsificado o la han imitado, amén, y no la practican de una forma genuina, pero también entiendo de que es una operación genuina del Espíritu Santo en muchos lugares, amén, donde la presencia del Espíritu se mueve con poder. Pero tienes que entender algo: la presencia del Espíritu Santo no se limita a eso. Y nuestro background, nuestro trasfondo pentecostal ha abusado esto. Y hemos limitado al Espíritu Santo a una experiencia emotiva. Amén. Que si no nos
ponen las manos, no sentimos la presencia del Espíritu Santo. Que si en un servicio el pastor no nos manipuló para que aplaudiéramos, para que dijéramos amén, entonces en ese lugar no hubo la presencia del Espíritu Santo. Estamos erróneos, estamos errados en esto. La presencia del Espíritu Santo va mucho más allá que de eso. La presencia del Espíritu Santo quiere crear en nosotros el potencial de hacer el trabajo de Dios de una manera efectiva. Y en esta mañana quiero compartirle cinco propósitos para los cuales el Espíritu Santo le fue dado a la iglesia. 5 cosas por las cuales el Espíritu Santo le fue dado a la iglesia. Amén. Ahora, quiero establecer esto, y es que el Espíritu, la operación del Espíritu Santo de ninguna manera tampoco se limita a estas 5 cosas que te voy a mencionar. Simplemente creo que son cosas relevantes y de importancia. Necesitamos entender estas 5 cosas que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, operaciones del Espíritu Santo en nuestra vida, pero en ninguna manera se limita el Espíritu Santo a estas 5 cosas. Todo lo contrario, la operación del Espíritu Santo es ilimitada. Amén. Y va mucho más allá de esto. Pero por supuesto, por cuestión de tiempo, solamente voy a mencionar estas 5. La otra cosa que quiero que usted entienda es que el orden que la voy a mencionar necesariamente no tiene que ser en este orden. Amén. Sino que la belleza del Espíritu Santo es que se moldea, agarra la forma de tu necesidad. Lo que tú necesites en este momento, el Espíritu Santo lo puede hacer para ti. Si no sabes qué hacer, el Espíritu Santo te puede ayudar qué hacer. Si necesitas decir algo y no sabes cómo decirlo, el Espíritu Santo te puede ayudar a decirlo. Si necesitas el discernimiento acerca de algo, el Espíritu Santo puede tomar la forma de lo que sea para suplir esas necesidades. Quizás lo que necesitas es consuelo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma esa forma. Así que el orden de los factores no altera el producto. Amén. Entonces quiero mencionarle esas 5 cosas rapidito. Amén. Número 1. Mire, el Espíritu Santo nos fue dado, primero que nada, para que usted y yo seamos testigos de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. El Espíritu Santo nos fue dado, amén, para llenarnos de poder y de la capacidad, amén, de modo que llevemos un estilo de vida capaz de testificar de Jesucristo. No simplemente de hablar de Jesucristo, sino de modelar la vida de Jesús en nosotros. De nada vale, amén, hablar muchas lenguas, amén, si no estás capacitado para vivir una vida que testifique de Jesucristo. Amén. La unción y el poder del Espíritu Santo ha venido a tu vida para cambiarte a ti, de modo que esos cambios que hay en ti ahora sirvan de testimonios para otros, que cuando la gente te vea, note algo diferente en tu vida. No basta simplemente, amén, con una experiencia emotiva de parte del Espíritu Santo. Por eso comienza diciendo lo siguiente. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiremos poder. ¿Poder para qué? ¿Para caer rendido en el piso? Puede ser. ¿Poder para sanar a otros? Puede ser. Pero mire lo que primero menciona. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. La primera señal, amén, es que tendremos la capacidad de ser testigos, amén, de Jesús. Y me seréis testigos. O sea, el Espíritu Santo viene a nosotros para hacernos testigos de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Número 2. El Espíritu Santo no fue dado a nosotros para que hablemos con valentía la palabra de Dios. Con valentía la palabra de Dios. Amén. Para que hablemos con denuedo la palabra de Dios. Amén. Mire lo que dice Hechos, el capítulo 4, el versículo 31. Dice, cuando hubieron orado,
cuando hubieron orado, lo perdí aquí, ok, cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El resultado de la llenura del Espíritu Santo fue que el que tenía temor para testificar de Jesucristo ahora recibió un poder sobrenatural que lo capacitaba para hablar con libertad. Esa palabra de nuevo, amén, en este contexto significa osadía, valentía, poder, libertad, amén, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Que cuando usted y yo prediquemos esta bendita palabra de Dios, la gente pueda sentir en cualquier lugar donde la escuche, este tiene la unción del Espíritu Santo de Dios, porque lo que está diciendo lo dice con convicción, como que lo cree, como que ya lo ha vivido él. Amén. Eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nosotros, sin importar lo que la gente pueda decir, sin importar de que muchos, a causa de la transparencia de la palabra que predicamos, amén, nos vituperen, sin temor a eso, que la gente critique lo que quiera criticar, pero que nosotros nos mantengamos leales y fieles a lo que dice la palabra de Dios, sin diluir la palabra. Que si la palabra llama algo pecado, nosotros lo llamemos pecado, porque la palabra lo llama pecado. Amén. O sea, que no cambiemos la palabra para moldearla a la comodidad de la gente, sino que la palabra incomode a la gente y los lleve a un estilo de vida superior. Eso se llama denuedo, valentía, coraje para hablar la palabra de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Un ejemplo lo vemos en el capítulo 2 de los Hechos, donde cuando Pedro recibe la llenura del Espíritu Santo, habla con denuedo y comienza a decirle a la gente arrepentido de sus malos caminos, de su caminar pecaminoso. Amén. Y comienza a confrontar a todos los que estaban presentes, sin importar las consecuencias que esto le podía tener. Una persona llena del Espíritu Santo puede hablar con claridad esta palabra y con libertad esta palabra, sin importar, amén, lo que otros puedan decir. Entendiendo que cuando la palabra sale, amén, es una espada de doble filo. Corta a los demás, pero ya primero me ha cortado a mí. Ya primero me ha traído una reflexión a mi vida. Me ha exhortado a mí también. Número 3. Amén. El propósito del Espíritu Santo para nuestra vida, amén, es la habilidad de comunicar este mensaje de una forma creativa y efectiva. Esto lo medio mencionamos la semana pasada y veíamos cómo el mensaje de Jesús era atractivo para toda la gente. Dice que la gente se reunía para escuchar el mensaje de Jesús. Y los maestros de la ley tenían el conocimiento de la palabra de Dios, pero se quedaban simplemente con la letra. Pero Jesús tenía algo diferente, que Jesús tenía el Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo moraba en él, amén, no era letra, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esa misma letra que mataba a los religiosos de su tiempo, amén, para él era vida. ¿Por qué? Porque en él estaba la presencia del Espíritu Santo. Así que la tercera cosa que el Espíritu Santo, amén, viene a hacer a nuestra vida es darnos la capacidad de comunicar el mensaje de una forma creativa. Una cosa es comunicar la palabra con poder y otra cosa es hacerlo de una manera que la gente lo entienda y lo comprenda. Son dos cosas muy diferentes. Hechos, el capítulo 2, el versículo 5 al 8 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. Amén. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, y esto es clave aquí. Dice, de todas las naciones bajo el cielo. O sea, de todo lugar estaban reunidos en ese lugar.
Recordemos que en el pasaje anterior dice que el Espíritu Santo descendió como un estruendo. Y está haciendo referencia a esto. Amén. Pero el versículo 6 dice, y hecho este estruendo, refiriéndose a lo que aconteció, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Amén. Cada uno de ellos escuchaba hablar en sus propias lenguas. Los que estaban testificando del Señor hablaban en una lengua. Esto ocurrió en manera literal. Escuchaban lo que estaban testificando en su lengua natal. Y mire lo que dice el versículo 7. Y estaban atónicos, sorprendidos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ellos no hablaban galileo, pero entendían a los galileos que estaban hablando. Amén. Mire lo impresionante, lo maravilloso de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y estaban todos atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno, en nuestra propia lengua, en nuestra lengua, en la lengua en que nacimos, en nuestra lengua natal? Esto era maravilloso, amén, porque el Espíritu Santo daba traducción, amén, literal al mensaje de salvación. Así que la tercera cosa, amén, que el Espíritu viene a hacer en nuestra vida es darnos la capacidad, la habilidad de comunicar este mensaje de una forma creativa y efectiva, de modo que todos la entiendan, que si los niños nos están escuchando puedan entender, que si un anciano nos está escuchando lo pueda entender. Amén, que la palabra que comunicamos trascienda generaciones. Amén, eso es maravilloso. Quiero mencionar algo que ya les comuniqué, les testifiqué a la iglesia en otra ocasión, pero nunca se me va a olvidar. Y cada vez que hablo del Espíritu Santo, y quizás cada vez que hable del Espíritu Santo en el futuro, siempre voy a recordar esta anécdota o este suceso. Y en una ocasión me invitaron a ministrar en un lugar y tenía que ministrarle a unos jóvenes, y la persona que me invitó, después de extenderme la invitación, me dice, quiero aclararte algo, vas a tener que hacerlo en inglés. Hasta ahí todo estaba bien. En el momento que me dijeron, tienes que hacerlo en inglés, yo dije, déjame buscar una forma para decirle a esta persona que no lo voy a ministrar. Amén. Pero comencé a luchar conmigo mismo y lo que le dije a la persona fue, mira, vamos a hacer una cosa, yo voy a compartir la palabra, pero voy a llevar un traductor. Amén. Porque los que vinieron a este país, jovencitos, quizás se pueden identificar conmigo. Amén. Todo indio como yo que llegó más o menos a los 14 años, con el respeto que usted se merece, nosotros podemos hablar inglés, pero pensamos en español. Hablamos inglés, pero lo pensamos en español. Y cuando estamos compartiendo la palabra, cuando usted está compartiendo cualquier mensaje, amén, a una audiencia o a una cámara, cada segundo que pasa, que transcurre sin usted decir una palabra, a uno le parece una eternidad. Entonces crea cierta presión y yo decía, bueno, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con un traductor. ¿Qué sucedió? Que en el momento que iba a compartir la palabra, yo estaba preparado para compartir la palabra y ya tenía a la persona que me iba a traducir disponible. En ese instante, cuando estoy preparado para hacerlo, el Espíritu Santo trajo una convicción a mi espíritu. Amén. Sentí las palabras del Espíritu Santo hablando a mi corazón y diciéndome lo siguiente: si lo haces en español, te luces tú. Ahora, si lo haces en inglés, te garantizo que el que me voy a lucir soy yo. Cuando yo sentí eso en mi espíritu, le dije a la persona, ¿sabes qué? No, cambiamos el plan. El Espíritu Santo va por otro lado. Le pedí disculpas a los presentes por mi acento en inglés y le dije, espero que el Espíritu Santo les ayude a entender mis palabras. Y yo sé que en Él está la capacidad
de traducir cualquier cosa que yo quiera decir y no me salga con el acento correcto, para mi sorpresa. Amén. Así como quedaron estas personas atónicas y maravillados, para mi sorpresa, el Espíritu Santo operó en el lugar de una manera sobrenatural. Cada uno de los que estaban presentes pudo conectar con el mensaje. Eran jóvenes y está el desafío para uno siempre hablar a los jóvenes. Ahí entendí que no se trataba de mí, se trataba de la presencia del Espíritu Santo siendo manifestada para comunicar el mensaje de una manera que yo no lo podía hacer. Él sabe hacerlo mejor que yo. Amén. Entonces el Espíritu Santo me dejó claro que cuando Él brillaba, las cosas se daban mucho mejor. Y por eso el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 12, el versículo 7, amén, tiene esta experiencia y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea, el apóstol Pablo, amén, que escribió muchas epístolas, en las cuales nos beneficiamos nosotros los cristianos en el día de hoy, con una revelación increíble. Amén. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea, no me volviera loco con tanta revelación y me creyera muy importante. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, el versículo 8 de 2 de Corintios, el capítulo 12, versículo 8, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. El versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano, escucha esto. Su poder se perfecciona en tu debilidad. Es posible, amén, que en lo natural no tengas cualidades o capacidades para hacer muchas cosas, pero en esas debilidades el Señor quiere mostrar su poder. Dice, mi poder se perfecciona. O sea, la perfección de mi poder se manifiesta a través de tus debilidades. Porque cuando tú eres débil, amén, cuando tú eres débil en algo, el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida y no queda ninguna duda de que definitivamente fue el Espíritu Santo obrando a través de ti. Eso fue lo que ocurrió en esta reunión, la cual te estoy mencionando. La gente, los que estaban presentes, pudieron presenciar, valga la redundancia, pudieron presenciar al Espíritu Santo en ese lugar, y el Espíritu Santo brilló como nunca antes. El versículo 10 dice, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en mis debilidades. Él aprendió a gozarse con esas debilidades, a caminar con esas debilidades. Amén. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones o en angustia, porque cuando soy débil, aleluya, entonces soy fuerte. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Para eso vino el Espíritu Santo en nuestra vida. Para eso nos fue dado el Espíritu Santo. Amén. Para que en medio de tus debilidades, amén, su poder se perfecciona. Y tú puedas decir que en tus debilidades tú eres fuerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está contigo. Número 4. Amén. El Espíritu Santo nos fue dado para consolarnos. Y voy a avanzar un poquito porque el tiempo se nos ha ido. El Espíritu Santo nos fue dado para consolarnos. Jesús nunca mintió acerca de lo que íbamos a atravesar en esta tierra. Por eso en Juan el capítulo 13, el versículo 33 dice, en el mundo tendréis aflicción. Amén. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Él nos dejó claro que las aflicciones iban a venir, pero más adelantico en el capítulo 14 de Juan, versículo 17 dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. O sea, aparte de mí, cuando yo esté ausente, cuando yo vaya al Padre, Él dará a otro consolador para que esté con vosotros. No dice de vez en cuando, preste su atención en eso.
para que esté con vosotros siempre. Ahora más que nunca necesitamos ese consuelo del Espíritu Santo. Todas esas personas que han perdido familiares, yo declaro que el Espíritu Santo está a tu disposición para consolarte en estos momentos de dolor. El Espíritu Santo quiere consolarte en estos momentos difíciles. No simplemente 2000 años atrás, no simplemente antes del coronavirus, amén, sino que siempre el Espíritu Santo nos fue dado para siempre. Dice, para que Él esté con vosotros para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros. Él estará en vosotros. Mire que no dice ahora simplemente con nosotros, sino que no simplemente está con nosotros, sino que está en nosotros. Está en mí, está en ti. Amén. Por eso se me hace extraño como una persona que pueda decir que tiene el Espíritu Santo en cualquier circunstancia difícil. Amén. Salimos a buscar consuelo en cualquier otro lado, menos en la presencia del Espíritu Santo. Antes de acudir al doctor, antes de tocarle la puerta al vecino, inclusive antes de acudir al pastor, lo primero que tú necesitas hacer es encontrarte con el Espíritu Santo. Te garantizo que en Él encontrarás el consuelo que tu espíritu y tu alma anhelan. Amén. Y esto no lo hago a modo de juicio para nadie, amén, sino para que nos fortalezcamos y entendamos que el Espíritu Santo puede hacer mucho más en nosotros de lo que muchas veces le permitimos. Número 5, y con este terminamos. El Espíritu Santo nos fue dado, amén, para guiarnos a toda verdad. Amén. El Espíritu Santo nos fue dado para guiarnos a toda verdad. Volviendo al tema que le mencioné acerca de la decisión que tomó nuestro presidente acerca de las iglesias. Amén. No importa las razones, los motivos por los cuales se haya llevado a cabo esta decisión. Sabemos que cada político, incluyendo nuestro presidente, que Dios lo bendiga, amén, pero incluyendo nuestro presidente, cada político busca sus intereses personales y cada uno de ellos tiene su agenda oculta, amén, tiene su carta debajo de la manga. Cada uno de ellos se maneja bajo una dirección diferente, amén, mas nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios y ese mismo Espíritu Santo nos guía a toda verdad y tiene el potencial y nos capacita para revelarnos, amén, o sea, nos da la capacidad de entender y visualizar aún agendas ocultas, amén. Así quiere hablar el Espíritu Santo en nuestra vida, de modo que nada nos tome por sorpresa, sino que ya estemos persuadidos, estemos claros acerca del proceder de mucha de esta gente en la política. Vuelvo y le repito, no nos involucremos jamás en todo este drama. Amén, le llamo drama, algunos le llaman trama, pero es drama político. Amén, no nos involucremos en esto. Confiemos en lo que dice la palabra de Dios y en la guianza del Espíritu Santo. Amén. Mire lo que dice San Juan, el capítulo 16, el versículo 13. San Juan 16, capítulo 16, versículo 13. Ya vamos terminando. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Tengo una pregunta para usted. ¿Cree usted que cualquier agenda escondida que pueda tener un político está escondida para el Espíritu Santo?
Porque mi Biblia dice claramente que Dios, amén, Dios todo lo conoce, amén, todo lo sabe. Dios discierne aún los pensamientos más ocultos, amén. O sea, a Dios nada le toma por sorpresa, Dios todo lo conoce. Y este Espíritu Santo, amén, es que está en todas partes. El Espíritu Santo, Dios es omnipresente, puede estar en todas partes a la misma vez. Donde estén planificando, así como decía el salmista de David, muchos son mis adversarios, muchos son los que planifican, los que planean contra mí. Donde quiera que estén planeando contra la iglesia del Señor, tengo noticias para ti. El Espíritu Santo también está ahí. Y el Espíritu Santo tiene la capacidad de darnos discernimientos y revelarnos todo lo que se está planificando en esos lugares ocultos. Y por eso dice, Él escucha, amén, no simplemente en el cielo, lo que escucha del Padre, lo que escucha del Hijo, pero lo que escucha en todas partes, amén. Dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo el que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará, todo lo que tiene el Padre, es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os hará saber. O sea, aún los secretos que el Padre tiene nos son revelados a través del Espíritu Santo. Aún los secretos del Padre que lo conoce todo, a través del Espíritu Santo, nos puede dar la revelación si Él así desea hacerlo o si lo necesitamos. Amén. Pero miren, esto es importante. Como iglesia necesitamos entender a no movernos sin la guianza del Espíritu Santo. Amén. No podemos hacer absolutamente nada sin primero consultarlo con el Espíritu Santo. No podemos irnos a reunir como iglesia en este lugar sin primero tener la aprobación del Espíritu Santo. Gracias por la aprobación de nuestro presidente, pero necesitamos la aprobación del Espíritu Santo. Dice en el versículo 4, y estando juntos, de Hechos el capítulo 2, y estando juntos les mandó a que no fueran de Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. O sea, la promesa que le fue dada a través de Jesús también vino con una encomienda. La van a recibir siempre y cuando permanezcan en el lugar que yo les digo que permanezcan. Esperen ahí, reciban al Espíritu Santo y luego se podrán mover a donde le diga. Amén. El versículo 26, Juan capítulo 14, el versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Termino con esto. Y quiero aclararte que el Espíritu Santo, el cual yo estoy hablando en el día de hoy, está disponible para todos. El Espíritu Santo del cual yo estoy hablando en el día de hoy no está disponible simplemente para unas personas selectas o para una élite o para una clase selecta. No, el Espíritu Santo está disponible para todos. El mismo Espíritu Santo que está disponible para los maestros, para los pastores, para los profetas, para los apóstoles. Amén. Es el mismo Espíritu Santo que está disponible para ti en el día de hoy. Así mismo, como te lo he dicho, el Espíritu Santo está disponible para ti en este día. Termino con esta escritura. Dice Lucas capítulo 11, el versículo 13. Lucas 11, capítulo 11, versículo 13. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo
dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Cuánto más? Amén. Nuestro Padre Celestial nos dará al Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente orarle al Señor, orarle a nuestro Padre. Padre, necesito la llenura del Espíritu Santo. Yo declaro en esta mañana, y quiero hacer una oración por todo aquel que desea la presencia del Espíritu Santo en su vida. Lo primero que tú necesitas hacer es tener a Jesucristo en tu corazón. Tener el sello de salvación de parte de Jesucristo en tu corazón. Abrir tu corazón al Señor. Declararlo como Señor de tu vida. Y lo segundo es decirle, Padre, yo necesito la llenura del Espíritu Santo. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos por un momento. Y haz esta oración conmigo. Y pide al Espíritu Santo que te llene. Si no conoces a Jesucristo como tu Salvador, te invito a repetir esta palabra y dice, Señor Jesús, en este día te confieso como mi único Salvador. Te declaro Señor de mi vida. Te entrego mi corazón. Reconozco que contra ti he pecado. Pero en este día te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a vivir en santidad para la gloria de Dios Padre. Si ya recibiste a Jesucristo en tu corazón, ahora haz esta oración conmigo. Di, Espíritu Santo, eres bienvenido a mi vida. Padre, en este día te ruego que me llene de tu Espíritu Santo. Reconozco que sin la ayuda de tu Espíritu Santo nada puedo hacer. Reconozco que sin tu Espíritu Santo nada soy. En este momento, Espíritu Santo, te abro mi corazón, te abro mi espíritu, te abro mi mente, te abro mi alma. Llena todo mi ser, Espíritu Santo. Pon palabras en mi boca. Espíritu Santo, llena mi casa de tu presencia. Espíritu Santo, llénalo todo en mi vida. Que donde quiera que yo vaya, sea bajo la guianza de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, yo te doy gracias por cada persona que se conectó en este día. Señor, te doy gracias por tu Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Gracias porque tu Espíritu Santo nos revela aún las cosas más ocultas. Gracias, Señor, porque seguimos siendo iglesia. Gracias, Señor, porque somos esenciales, Señor, independientemente, Señor, de lo que cualquier otra persona pueda decir, Señor. Ya tú lo estableciste en tu palabra, que somos, Señor, esenciales para esta tierra, Señor. Si tu iglesia es quitada de esta tierra, Señor, esta tierra deja de existir, Señor. Gracias, Señor, por el lugar de preeminencia, Señor, de prominencia que le diste, Señor, a la iglesia. Gracias, Señor, por el honor que le diste a la iglesia de ser esenciales para este tiempo, Señor. Te doy gracias por cada persona que se conectó en este día. Bendigo sus vidas. Bendigo su familia, Señor. Y yo declaro, Señor, que la protección de tu sangre preciosa los cubre y que tus ángeles acampan alrededor de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Doy gracias por tu vida, gracias por conectarte y te invito, amén, a que la próxima semana nos demos cita en este mismo lugar donde estás sentado. Amén, a la misma hora, a las 11:30 todos los domingos. Te bendigo.